¿Y si te dijera que ahora mismo, mientras miras este video, hay criaturas que vieron morir a los dinosaurios? Animales que caminaron sobre una tierra abrasada por fuego, cubierta por hielo, sumergida bajo océanos, y sobrevivieron. Mientras millones de especies desaparecían, ellos aguantaron, sin ayuda, sin tecnología, sin suerte. No son leyendas, no son fósiles, están vivos. Hoy descubrirás a los verdaderos inmortales del planeta, y cuando los veas, no volverás a mirar a la naturaleza igual. La Tierra no siempre fue como la conocemos. Hubo épocas en las que el cielo se volvió negro durante años, otras en las que los mares hirvieron, y algunas en las que todo se congeló. La vida en este planeta ha sido interrumpida al menos 5 veces por extinciones masivas. Cada una de ellas fue tan devastadora que eliminó entre el 70% y el 95% de todas las especies. Y sin embargo, algunos sobrevivieron. Este es un viaje por las extinciones más brutales de la historia, y por los sobrevivientes más duros, resistentes y asombrosos del mundo animal. Las grandes extinciones y sus consecuencias. La primera gran extinción ocurrió hace más de 445 millones de años, en el período Ordovícico, una edad dominada por la vida marina, trilobites, cefalópodos gigantes, corales primitivos. Una era que terminó con una glaciación masiva. La segunda, durante el Devónico, arrasó con criaturas de aguas poco profundas. Pero la más letal fue la tercera, la extinción del Pérmico-Triásico, hace 252 millones de años. Se le conoce como la Gran Mortandad. El 96% de todas las especies marinas desaparecieron. El 70% de las especies terrestres también. El planeta se transformó en un horno volcánico, nubes tóxicas, lluvia ácida, océanos sin oxígeno. Y sin embargo, algunos organismos resistieron. Después, vinieron otras, como la del Triásico-Jurásico, y por supuesto, la más famosa, la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero ¿quiénes lograron salir vivos de todo eso? Aquí empieza la parte más fascinante. Celacanto, el pez que desafió al tiempo. Durante décadas, se creyó que el celacanto había desaparecido junto con los dinosaurios, hace unos 65 millones de años. Sus restos fósiles estaban tan presentes en el registro prehistórico que era considerado un símbolo clásico de extinción. Pero todo cambió en 1938, cuando una joven curadora de museo en Sudáfrica encontró un ejemplar vivo entre la pesca local. Nadie lo esperaba, nadie lo creía posible, pero allí estaba, con aletas lobuladas, escamas gruesas y un cuerpo que parecía salido de otro tiempo. El celacanto no es un pez cualquiera. Se le considera un fósil viviente, porque ha permanecido casi sin cambios durante más de 400 millones de años. Esto lo convierte en una de las criaturas más antiguas que aún existen sobre la Tierra. Vive en aguas profundas, entre los 150 y 300 metros, principalmente cerca de islas volcánicas como las Comoras, en el Océano Índico, y también en zonas de Indonesia. Una de sus características más fascinantes son sus aletas lobuladas, que se articulan como extremidades. Por eso, durante mucho tiempo, se creyó que el celacanto podría estar emparentado con los primeros vertebrados que salieron del agua para caminar sobre tierra firme. Además, su metabolismo es extremadamente lento, lo que probablemente le ha ayudado a sobrevivir en hábitats con poca comida y cambios mínimos. Actualmente, se conocen solo 2 especies vivas: Latimeria chalumnae, del Océano Índico, Latimeria menadoensis, en Indonesia. Ambas están clasificadas como en peligro crítico de extinción, debido a su rareza, reproducción lenta y sensibilidad a la pesca accidental. El celacanto no solo es una rareza biológica, es un testimonio vivo de la historia evolutiva del planeta. Un animal que ha sobrevivido 5 extinciones masivas y que, contra todo pronóstico, aún nada en las profundidades. Cocodrilos, los dragones que vencieron al tiempo. Los cocodrilos son algo más que reptiles imponentes. Son supervivientes natos,
herederos directos de una línea evolutiva que se remonta a más de 200 millones de años, en la era de los dinosaurios. Mientras muchas especies colapsaron con la gran extinción del Cretácico, incluidos los propios dinosaurios, los cocodrilos resistieron. Y no solo eso, lograron adaptarse a los cambios y prosperar en diferentes ambientes. Hoy en día, hay 23 especies vivas, distribuidas en ríos, lagunas y humedales de América, África, Asia y Oceanía. Entre ellas, destacan el cocodrilo marino, el más grande del mundo, y el temido cocodrilo del Nilo. Pero, ¿cómo lograron sobrevivir a lo que otros no pudieron? Su éxito evolutivo se debe a varias características sorprendentes. Metabolismo lento. Los cocodrilos pueden pasar semanas o incluso meses sin comer, lo que los hace extremadamente eficientes en épocas de escasez. Resistencia al oxígeno bajo. Pueden estar bajo el agua durante más de 1 hora sin necesidad de salir a respirar, y hasta 2 si están en reposo total. Sistema inmune poderoso. Su sangre contiene proteínas antimicrobianas, capaces de combatir bacterias letales, lo que ha despertado el interés de la medicina moderna. Estrategia de caza silenciosa y letal. Permanecen inmóviles durante horas, camuflados en el agua, hasta que atacan con una fuerza increíble. Su diseño corporal también es parte de su éxito. Tienen mandíbulas con más de 60 dientes, una piel gruesa reforzada con placas óseas llamadas osteodermos, y una cola potente que los convierte en veloces nadadores. Y lo más increíble, su estructura general apenas ha cambiado en más de 100 millones de años. Desde el punto de vista evolutivo, eso es señal de perfección. En resumen, los cocodrilos no solo sobrevivieron, han sido depredadores dominantes durante millones de años. En un mundo que ha cambiado incontables veces, ellos siguen allí, silenciosos, letales, imperturbables, casi como si el tiempo no tuviera poder sobre ellos. Tortugas, los guardianes ancestrales. Cuando pensamos en longevidad, pensamos en tortugas. Pero lo que pocos saben es que no solo viven mucho tiempo, sino que llevan existiendo mucho antes que la mayoría de los animales actuales. Las tortugas aparecieron hace más de 220 millones de años, durante el período Triásico, lo que significa que compartieron el planeta con los primeros dinosaurios. Y a diferencia de ellos, las tortugas siguen aquí. A lo largo de las 5 grandes extinciones, han sobrevivido adaptándose con una estrategia simple, pero efectiva: protegerse, moverse poco y gastar poca energía. Su diseño no ha cambiado demasiado desde entonces. El caparazón, su característica más reconocible, no es solo una armadura. Está formado por huesos fusionados a la columna vertebral y las costillas, convirtiéndolo en una estructura de defensa que pocas criaturas pueden vulnerar. Esta protección les ha servido durante millones de años, no solo contra depredadores, sino también contra los cambios del entorno. Y su versatilidad como grupo es impresionante. Hay tortugas terrestres, marinas y de agua dulce. Viven en selvas, desiertos, pantanos y océanos. Algunas especies notables. La tortuga laúd, la más grande del mundo, puede medir más de 2 metros y bucear a profundidades de más de 1200 metros. La tortuga de las Galápagos, uno de los animales terrestres más longevos, con ejemplares que han vivido más de 150 años. La tortuga boba, cuya ruta migratoria abarca miles de kilómetros por el océano sin perderse. Son más que criaturas lentas. Son guardianes silenciosos de un pasado remoto. Y quizás, si hacemos las cosas bien, también lo serán del futuro. Escorpiones y cangrejos herradura, criaturas del amanecer de la vida. Si pensabas que los dinosaurios eran antiguos, espera a conocer a estos 2 sobrevivientes silenciosos. Sus orígenes se remontan a tiempos tan remotos que la Tierra ni siquiera tenía plantas con flores. Comenzamos con los escorpiones. Estos arácnidos aparecieron hace unos 435 millones de años, durante el período silúrico. De hecho, los primeros escorpiones fueron marinos, y algunos alcanzaban tamaños que hoy parecerían imposibles, hasta 1,5 metros de largo. Con el tiempo, colonizaron la tierra firme, convirtiéndose en uno de los primeros depredadores terrestres conocidos. Hoy, existen más de 2.500 especies. Aunque son mucho más pequeños,
Su estructura básica no ha cambiado en cientos de millones de años. Pueden brillar en la oscuridad bajo luz ultravioleta, gracias a compuestos únicos en su exoesqueleto. Y aunque aún se debate el propósito exacto de esta fluorescencia, es otra prueba de su singularidad evolutiva. Los escorpiones no necesitan cambiar. Lo que hacen, lo hacen bien. Ahora, pasemos a otro campeón del tiempo, el cangrejo herradura. Aunque se llame cangrejo, no es un verdadero crustáceo, sino un pariente más cercano de las arañas y los escorpiones. Y su historia es aún más impactante. Los cangrejos herradura llevan más de 450 millones de años en el planeta. Eso significa que ya existían antes de los dinosaurios, antes de los árboles, incluso antes de que los continentes tuvieran su forma actual. Su cuerpo acorazado en forma de herradura, su cola rígida, llamada telson, y sus patas articuladas parecen salidos de una película de ciencia ficción. Pero no es ciencia ficción, es evolución pura. Y hay algo más impresionante aún: su sangre es azul. No por arte, sino por ciencia. Su sistema circulatorio utiliza hemocianina, un compuesto basado en cobre en lugar de hierro, lo que le da ese color metálico y brillante. Pero eso no es todo. La sangre del cangrejo herradura es vital para la medicina moderna. Contiene una sustancia llamada LL, lisado de amebocitos de Limulus, que se utiliza para detectar bacterias tóxicas en vacunas, medicamentos y material quirúrgico. Hoy, todos los medicamentos que usamos, desde insulina hasta vacunas, han sido probados con sangre de cangrejo herradura. Eso significa que millones de vidas humanas dependen indirectamente de esta criatura prehistórica, pero también está en riesgo. Cada año, miles son capturados para extraer su sangre. Aunque muchos se devuelven al océano, no todos sobreviven. En ellos vemos la prueba viviente de que la historia no está escrita solo en fósiles, sino también en los pequeños sobrevivientes que aún caminan o nadan entre nosotros. Nautilus, el espíritu antiguo del océano. A simple vista, parece una concha bonita flotando en el agua. Pero detrás de esa forma elegante en espiral se esconde uno de los animales más antiguos que aún habitan nuestro planeta. El Nautilus es un molusco marino que ha permanecido casi sin cambios durante más de 500 millones de años. Sí, medio milenio de millones. Cuando los trilobites dominaban los mares y las primeras formas de vida compleja apenas surgían, el Nautilus ya nadaba en los océanos primitivos. Hoy en día, es uno de los pocos descendientes vivos del grupo de los cefalópodos primitivos, un linaje que dio lugar a calamares, pulpos y sepias. Pero el Nautilus es distinto. Es un testigo viviente de un mundo que ya no existe. Su estructura es tan icónica como efectiva. Una concha externa dura, en forma de espiral perfecta, dividida en cámaras internas. A medida que el Nautilus crece, se traslada a una nueva cámara, sellando la anterior. Estas cámaras están llenas de gas y le permiten controlar su flotabilidad con precisión, como si llevara consigo un submarino natural. Posee más de 90 tentáculos delgados, sin ventosas, pero con una textura adhesiva que le permite atrapar presas como pequeños peces, crustáceos y carroña. Su ojo, aunque sin cristalino, está adaptado para detectar luz en las profundidades oscuras donde vive. El Nautilus no es rápido, no es agresivo, pero ha sobrevivido a asteroides, eras glaciales, la ruptura de continentes y todos los eventos de extinción masivas conocidos. Al mirar a estas criaturas, no estamos viendo el pasado. Estamos viendo la memoria viva del planeta. Son más antiguos que las pirámides, más viejos que las montañas actuales, más constantes que cualquier civilización, y aún así están en peligro. No por volcanes, no por meteoritos, sino por nosotros. Si estos titanes del tiempo han sobrevivido a 5 extinciones, ¿lo harán también a la sexta? Eso depende de nosotros. Porque los verdaderos fósiles vivientes aún respiran y necesitan que los veamos, que los valoremos, que los dejemos seguir contando la historia del mundo que venció al fin.